Buenas noches, es un gusto darles la bienvenida a los especiales de Sadaic en el Auditorio Mayor de Radio Nacional, en transmisión directa por Nacional Folclórica FM 98.7. En esta oportunidad nos convoca un hecho trascendente, nada más ni nada menos que rendir homenaje al coloso del chamamé, don Damasio Esquivel, al cumplirse el centenario de su natalicio. Para esto comenzamos recordando que nació en Rosario el 1 de abril de 1919 y falleció a los 85 años el 25 de abril de 2004. Se destacó por ser uno de los cultores de música chamamecera con profundos conocimientos academicistas, ya que comenzó desde muy joven con sus estudios de bandoneón, logrando no solo el dominio del instrumento, sino también del pentagrama, tanto para la composición como para la lectura de diversas obras musicales. Sus trabajos fonográficos quedaron plasmados en disco de pasta, larga duración y simples de vinilo, como así también en soportes como cassettes y CDs. Grabó 84 discos y desde su desaparición física se reeditaron 15 CDs. Esto conllevó una fuerte permanencia. Bajo su dirección, primero de orquestas y luego de agrupaciones más pequeñas como sextetos, pasaron alrededor de 115 artistas, tanto en grabaciones como escenarios. Entre ellos podemos nombrar a Ramón Ayala, Julio Luján, Raúl Barbosa, Roberto Galarza, Juancito el Peregrino y Gregorio Molina, entre otros. Comenzó su carrera artística de pantalón corto en 1931 para finalizarla en 2004, lo que nos da por resultado 73 años de trayectoria. Hoy nos acompañan muchos de los que fueran sus músicos, como así también otras personalidades del ambiente que iremos nombrando a lo largo de este tributo. Fue uno de los precursores, don Damasio, de la música chamamecera, por lo que a su manera, a manera de reconocimiento y de gratitud, pasarán por este espacio su hijo Chacho Esquivel, actual director del conjunto Alma Guaraní, y el cuarteto Santa Ana con la dirección de Juan y Ernestito Montiel. Sin más palabras, les damos lugar a los recuerdos y a la emoción con los protagonistas de esta noche. Le damos entonces la palabra a Chacho Esquivel. Muy bien. Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este lugar que no es cualquier lugar, un lugar lleno de recuerdos y de personajes que han pasado por aquí y han actuado en tantos años que este edificio permaneció y permanece. Hablemos de papá. Yo venía pensando en el camino y decía, ¿qué es un reencuentro? ¿Es un recuerdo, un recordatorio? Conmemorar, pero bueno, no quisiera, él tampoco quisiera, porque tenía mucho humor, tenía buen carácter, y no quisiera que esto se transforme en algo triste. Pues entonces vamos a resumirlos en una palabra. Hoy es el cumpleaños de mi papá y venimos a juntarnos para escuchar su música, para escuchar y estar con todos ustedes que son sus amigos. Todos los que están sentados aquí, tanto público como las personalidades que están acá, han tenido que ver algo en la vida artística de papá. Así que brevemente voy a decir unas palabras para de luego dar paso a la música, y lo vamos a dividir en un par de segmentos. Su vida, su familia, sus hijos, Ana María, que está por ahí, Carmen, Juan Carlos, Ricardo, Miguel y yo, y bueno, mi mamá, doña Elsa, conocida por todos ustedes, algunos, los músicos, sus hermanas, Alicia, Aide Esquivel, que también perteneció a la orquesta de señoritas en su momento. Y recordar un poco la parte principal, o sea, de dónde vino él. Ya más o menos Marina dio una semblanza de cuando comenzó, en años que eran totalmente distintos, en una Argentina distinta y con costumbres culturales distintas. Ahora se asentó todo, la picada ya se transformó en camino, eso que era la picada en la cual él colaboró para que se vaya abriendo
esta música tan divina que es el chamamé. Bueno, vamos a ir avanzando. Mis amigos que han venido aquí a compartir el escenario, y los presento para que nos toquen su música en representación de otro gran amigo de papá, don Ernesto Montiel, el Cuarteto Santa Ana de Juan y Ernestito Montiel. Muchas gracias. AM 930, Nativa. Corrientes por ahí, en donde te conocí, correntinita y botín, de labios color rubí, mi pena se hace canción cuando te quiero cantar, entonces el corazón y el alma quiere soñar. Yo nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí, en cambio no olvidaré la tarde que te perdí, la tarde de nuestro adiós. Te dije en aquel cantar, se queda mi corazón, de mi corriente por ahí, bajo el cielo azul. Te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito fiel. Corrientes, provincia gaucha, tierra donde nací, hoy te canto con amor esta canción para ti. Si tienes alguna vez memoria de lo que fui, acuérdate de un clavel y de una noche de abril, acuérdate de un jazmín, acuérdate dulce amor, de un largo beso y después 2 lágrimas y un adiós. No quiero decirte más, correntinita y botín, que yo me muero de amor y que mi amor eres tú. Y si no puedo tener la dicha de verte más, que viva siempre feliz en mi corriente por ahí, bajo el cielo azul. Te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito fiel. En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito fiel. Muchas gracias. Así, de esta manera comenzamos nuestro homenaje a don Damasio Esquivel. Y si es un homenaje, si es un reconocimiento a su trayectoria, a su aporte a nuestra cultura chamamecera, para eso tenemos que convocar a quienes en representación de SADAIC van a entregarle una distinción a su hijo, Chacho Esquivel. Agradecemos entonces la presencia para este fin de Teresa Parodi, Facundo Sarabia, Eugenio Inchausti, por SADAIC. La plaqueta que reconoce la contribución de don Damasio Esquivel a la cultura popular argentina y particularmente a la cultura chamamecera. Momento de abrazos, de reconocimientos, de reencuentros y la plaqueta. Teresa quiere dirigirse a ustedes. Bueno, buenas tardes. En nombre de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, querido Chacho, venimos a homenajear a tu papá, a quien admiramos, por supuesto, profundamente. Don Damasio Esquivel realmente, bueno, el coloso del chamamé, como le decían, fue un compositor extraordinario que dejó obras importantísimas para nuestra música. Fue un músico de una formación musical extraordinaria. Desde muy joven, Damasio Esquivel estudió música, escribía y orquestaba
estudió permanentemente con Ghilardo Gilardi, creo que fue uno de sus grandes maestros, y era uno de los únicos músicos populares de este género, si no el único, que tenía esta formación musical. Damasio fue, además, escribió páginas de oro de la música popular argentina y latinoamericana. Fue durante mucho tiempo, empezó muy joven con Félix con Félix Pérez Cardoso, y también fue durante 20 y pico de años, ¿no? El director y arreglador de la orquesta que acompañaba nada más y nada menos que a Samuel Aguayo. Y no nos olvidemos que por la orquesta de don Damasio pasó, por ejemplo, Raúl Barbosa, Ramón Ayala. No sé si este dato tiene mucha gente. Era muy joven Ramón Ayala. Él me lo contó. Sí, sí. Y también, por supuesto, acompañó a tantos grandes como la querida, entrañable, inolvidable, única Ramona Galarza. Sí, sí. Entonces... ¡Ah, está ahí! ¡Hola! Ramona, te quiero, vos sabés, mucho, siempre, te admiro y sos tan importante para nosotros. Bueno, quería decirte, Chacho, que es un honor por eso para la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, entregarte esta placa que te entregamos hoy. Y a mí me tocó el honor de decir estas palabras, porque conocí a tu padre, lo conocimos mucho, pero tuve un gran cariño y afecto con él, y por la correntinidad que me acerca. Te das cuenta que eso era inevitable que fuera yo la que entregara en tus manos esta plaqueta, rememorando los 100 años de su nacimiento. Agradecemos profundamente el reconocimiento que entrega Sadaic a Chacho Esquivel, en el orgullo y la emoción en esta tarde mágica en que recordamos y hoy más que nunca rendimos tributo a don Damasio. Chacho, ¿querés expresarte, dirigirte a las autoridades de Sadaic aquí presentes? Sí, por supuesto. Tengo acá al lado otro hijo de, que somos la larga lista de hijos de personalidades de la música argentina. Y bueno, ahora le toca ocupar un cargo que la silla está calentita porque tiene mucho trabajo, anda de aquí para allá. Quiero agradecer también a la parte del cultural de Sadaic con Eugenio Inchausti, también, y Facundo Sarabia, Teresa Parodi. Bueno, ¿qué le voy a decir? Y bueno, y Teresa, que se me anticipó porque muchos de los que estamos acá sabemos y otros no tanto, pero no es cualquier presencia, no solo por su nombre, sino porque, bueno, no está saliendo porque está, bueno, prefiere permanecer en su casa, que es Ramona, que está acá, y agradezco infinitamente. Está Ramona Galarza, señores. Sí, señor. Bueno, quédese ahí tranquila. Era su nombre, su presencia nada más. Y bueno, y a todos, gracias. Vamos a continuar escuchando a nuestros invitados también, a Juan y Ernestito Montiel, que ahora tienen la responsabilidad de dirigir el legendario Cuarteto Santa Ana. Chacho, si me disculpas un segundito, te quiero comentar que también hay otra persona muy importante, además de nuestra querida Ramona Galarza, que ha sido nuestra embajadora desde siempre. Es Rita Sosa Cordero. Pero por supuesto. La hija de ese gran poeta, ese gran cultor, que junto con tu padre nos dejó ese himno a nuestra cultura, que es Alma el guaraní. Sí, lo vamos a hacer al final. Rita Sosa Cordero, lo que representa. Y no quiero dejar pasar también al maestro Horacio Malvicino, es el presidente de AADI, es la Asociación Argentina de Intérpretes, legendaria
y en Sudamérica tanto como Sadaic. También Muchísimas está gracias por presente del Sindicato de Músicos también, el señor Bernaza. Y bueno, dale un poquito, dale Ernesto. En la noche plateada vengo a ver si es que hay dentro de tu pecho un corazón. Al cantarte me conmueve la emoción, porque es tuyo mi querer. Tras la reja está escondido algún desdén y el olvido en que me tienes sin razón. No es verdad lo que te dice el sinsabor, ni la pena del ayer. Saladeña, vuelve a mí, aquí estoy para dejar la amargura que te di con mi amor y tu perdón. Piensa que también sufrí, yo también suelo evocar esos besos que perdí y hoy los busco en mi pasión. Serenata que tu hechizo de mujer puso en manos del que sabe de dolor, se ha quedado para siempre en tu balcón lo más puro de mi ser. Algún día estoy seguro has de volver a ofrendarme tus caricias con calor y la vida será eterna floración de un romántico vergel. Saladeña, vuelve a mí, aquí estoy para dejar la amargura que te di con mi amor y tu perdón. Piensa que también sufrí, yo también suelo evocar esos besos que perdí y hoy los busco en mi pasión. Estamos escuchando el fogón de Damasio Esquivel. Qué músicos, ¿no? Bueno, rápidamente hacemos otro brochazo para no dejar esto así. Siempre tratamos de decir, porque bueno, meter 73 años de trayectoria en una hora va a estar difícil, pero vamos a tratar de que su paso por aquí. Recordamos otras cuestiones que tienen que ver ya con su vida artística y bueno, se me viene a la memoria la cuestión de los difusores de radio que pululan y están en Buenos Aires, que son cientos, decenas, cada cual con su radios alternativas, no son profesionales de la materia, son entusiastas que le gustan nuestra música del chamamé. Y hay en todos lados. Ustedes agarren para el sur del Gran Buenos Aires, o el norte, o el oeste, van a encontrar en su radio, en su auto, o escuchando, que hay por todos lados. Entonces a ellos, los que están aquí, que se han venido de muy lejos, quisiera recalcar. Y rápidamente de ahí puedo hacer memoria y decir Osvaldo Mario Morón, Alejandro Vega Costa, personas que ustedes quizás no conozcan, pero todos ellos fueron difusores. Polito Castillo, que está en su casa, y el aplauso para él, que está escuchando este homenaje, esta fiesta. Y bueno, de ahí para allá podemos traer un montón
el negro Brizuela Méndez, le puedo hacer recordar Miguel Franco, Héctor Larrea, Julio Marvis, personas que han presentado a Damasio Fernando Bravo, todos ellos en su medida han tenido algo que ver con alguna amistad o alguna amistad profesional. No quiero olvidarme de nadie, Héctor Cariño que anda por ahí. Bueno, es larga la lista, pero quisiera conmemorar toda esta cuestión antecediendo al último tema del Cuarteto Santa Ana. Vamos a escuchar, ¿escuchamos el audio? ¿Lo tenemos? Hay un audio que quisiera que compartamos, son 2 minutos nada más, a ver si conocen la voz. Vamos. Estimado Nacho, te habla Luis Landricina y como no puedo estar presente en este homenaje a tu padre, te agradezco como hijo que recuerdes la trayectoria de un grande como ha sido don Damasio Esquivel, a quien conocí, con quien compartí escenarios, quien me ha visitado a programas míos de televisión y que no solo aprecio sino que admiré siempre. Así que me encanta que haya un hijo que se acuerde de su padre y haga valorar la trascendencia de su paso por la vida artística, poniéndole el hombro al chamamé, que ha sido una lucha dura porque el chamamé no siempre tuvo las puertas abiertas. Yo creo que hoy en día el chamamé está instalado gracias a gente como Damasio Esquivel y a tantos otros. Así que mando un gran abrazo, me adhiero a esta celebración tan justa de recordar nada menos que el nacimiento. Yo siempre insistí en celebrar la vida y no en recordar el día que se fueron a visitar estrellas. Te agradezco que hayas elegido el día del nacimiento para recordar sus 100 años y agradecerle todo lo que hizo por el chamamé y bueno, y toda su generosidad a lo largo de la vida. Te mando un gran abrazo y no quería estar ausente, aunque sea con mi voz y con mi aprecio. Un gran abrazo, Nacho, y en voz saludo a todos los que lo quieren a Damasio y los que han sido parte de su sangre. Un gran abrazo y feliz aniversario de don Damasio. Un grande el chamamé. Juan y Ernestito Montiel en la música, el Cuarteto Santa Ana.
AM 930. Para el Cuarteto Santa Nativa. Ana, que se ha sumado a esta fiesta. Y no se van porque vamos a hacer un cierre. Acá me está soplando Iris. Esta trayectoria es imposible hacerla solo, porque bien como indican sus antecedentes, su biografía, pasó, Los Hijos de la Selva, Los Mercedeños, el Cuarteto Tradición, después vino la música paraguaya, con Lorenzo Leguizamón, Luis Alberto del Paraná y Samuel Aguayo, que entró como integrante y después se quedó 22 años dirigiendo esta orquesta. Y hago hincapié en la cuestión del estudio, no porque sea necesario absolutamente. La mayoría de los que hacemos chamamé somos todos intuitivos u orejeros, como podemos decir. Él no, él estudió armonía, composición, solfeo, teoría, y muchas veces en casa aparecían personajes que yo no conocía. Había un hombre, por ejemplo, que yo me acuerdo que venía a casa temprano, y papá me hacía levantar a mí, y no sé, venía de alpargatas, de bombacha, traía factura, o traía pastelitos, o torta frita, para escribir las músicas, para después registrarla en Sadaic. Ese hombre era Mario Millán Medina. Después me enteré. Con Ramona, que está aquí presente, tiene varias versiones de temas grabados por ella que integra Damasio. Y también decimos que Alma Guaraní no solamente lo grabó Ramona, quizás fue la versión más destacada que pudo haber habido. Es una canción que está grabada por muchísimos intérpretes y quizás también en diferentes idiomas. Y Ramona también sacó un disco propio con el título Alma Guaraní. Así que también lo quiero destacar eso. Vamos a hacer entonces un breve repaso mientras nos empiezan a bombardear. Vamos a hacer un breve repaso por la cuestión de, yo les decía, no se puede hacer solo esto. Entonces, ¿de qué se precisó? De músicos que son amigos, músicos compañeros, y que se fueron 115 músicos, hasta donde yo llevo la cuenta, que se estaba en 114, siguen las invasiones. Les digo a los oyentes porque no deben estar entendiendo qué pasa. Es un programa en vivo esto. Entonces, enchufar instrumentos, acomodar, trae a veces estas cosas. Les decía entonces los músicos que pasaron por Damasio y por ahí debe haber, hasta que acomodemos los muchachos acá, recordó Teresa a Ramón Ayala, que dijo que iba a venir, pero seguramente no habrá podido, el tráfico. Y Roberto Galarza, Gregorio Molina, Atilio Puchot, Julio Luján, todos ellos pasaron por el conjunto de Damasio. Y también hay otra persona que creo está escuchando este programa a través de los mares que nos separan de Europa. Hay otro audio que también tenemos por ahí, y yo les pediría por favor a los señores técnicos que lo tengan apresto, a ver si conocen esta voz. Hola, Vamos. Chacho, buenos días. Te saluda Raúl Barbosa desde París. ¿Sabes una cosa? Lamento enormemente no estar en Buenos Aires para poder participar de la conmemoración de los 100 años del natalicio de Damasio Esquivel, del maestro Damasio Esquivel. Además, te agradezco que me hayas enviado la grabación del chamamé Elías Galván, donde yo estoy tocando, y que era uno de los temas que tocaba con él cuando era recién un iniciado dentro del Cuarteto Tradición. Damasio Esquivel fue, sin ninguna duda, un gran músico y un gran bandoneonista.
fue el maestro de muchos de nosotros. Tenía un estilo muy personal. Como te decía, yo tenía 14 años cuando me incorporaron al cuarteto Tradición que dirigía tu papá. Ese cuarteto también estaba constituido por mi padre Adolfo y el guitarrista Martín Torres. Y así fui aprendiendo de los consejos de tu papá, siempre gentil y sonriente, y lo recuerdo con cariño y con respeto. Tu padre está presente en mis recuerdos desde mi niñez. Con él inicié mi camino como músico y hoy sigo tocando temas de su autoría, tales como Almaguaraní, por ejemplo, Elías Galván, entre otros tantos. Él vive en el alma de quienes compartimos juntos una parte del camino. Gracias, maestro Damasio Esquivel, por tantas enseñanzas, por su paciencia. Le agradezco todo lo que aprendí con usted en los ensayos. Le mando desde aquí, usted ya está en el cielo, y desde aquí usted sabe que lo recuerdo con mucho cariño. Hasta pronto, Chacho, que lo pases lindo recordando a tu padre. Él lo merece. Hasta pronto. Raúl Barbosa, desde Francia, y si estás escuchando, hay 5 horas de diferencia, creo, así que debe ser como las 12 de la noche, calculo. Y bueno, vamos a hacer un poquito de música para recordar a papá. Todos los temas que vamos a hacer son de la autoría de él. Vamos a arrancar entonces con Miri, ¿no? Ahí está, un poquito de Sol Mayor, Bajo el cielo de Corrientes. La guitarra tampoco. Bueno, vamos a seguir, vamos a arrancar. Bueno, ¿qué pasa? Donde alumbran las estrellas, nitidez de sus reflejos, que da brillo y esplendor, es natura que me inspira en la esencia de mis versos, hilvanando en las estrofas como en un canto de amor. Bajo el cielo de Corrientes, con su noche iluminada, va la gente paseando entre aromas de azahar. Unos sueñan la nostalgia, otros piensan en la novia, en la madre que un día han dejado en la ciudad. Mañanera que se ha entrado en el alma cuando pienso en la tierra de Falucho y de Cabral. Son dos glorias que anteceden al gran pueblo correntino, dirigidos por el genio del valiente capitán. A mi madre y a Corrientes, dos cariños que venero, hoy evoco en la distancia con la más dulce emoción. Es tu hija que se encuentra hoy distante de tu seno, hilvanando las estrofas en tus glorias con fervor. ¡Eso! Ahí va queriendo. Fuerte el aplauso para las parejas. Bajo el cielo de Corrientes, donde alumbran las estrellas, nitidez de sus reflejos, que da brillo y esplendor, es natura que me inspira en la esencia de mis versos, hilvanando las estrofas como en un
canto de amor. Bajo el cielo de Corrientes, con su noche iluminada, va la gente paseando entre aromas de azahar. Unos sueñan en la nostalgia, otros piensan en la novia y en la madre que un día han dejado en la ciudad. Para vos, Ramona, fuerte el aplauso para la novia del Paraná y para don Damasio Esquivel. Gracias por venir a todos. Bueno, Bajo el cielo de Corrientes, una obra viejísima, esto tiene del año 60 por lo menos. A ver si encuentran mi guitarra por ahí, estaría bueno. Bueno, seguimos avanzando entonces. Quiero hacer un breve repaso, agradecer a personas que hace como 2 meses que estamos trabajando en esto para que se pueda concretar la visita de los oyentes, de las personas que están aquí, el público y de las personalidades que han estado. Y bueno, quiero agradecer públicamente a mi familia, mis hijas, Camila, Melina, Lucerito, Celeste que está por aquí, mis nietos, Jan y Luzmila, a Soledad, a Ana María que está acá por mí, mi hermana. Bueno, todos han colaborado un poquitito para que esto salga más o menos bien. Dame la guitarra, por favor. Vamos. Que continúe el aplauso para los muchachos, para los músicos, el conjunto Alma Guaraní. Rubén Galván, Hugo Pelufo, Lucas Torres, Carlitos Godoy, el hombre del conjunto Alma Guaraní. Conjunto Alma Guaraní que le bautizamos así, con también el permiso lejano de Rita. Anda por ahí otro conjunto Alma Guaraní que bueno, no sabemos de dónde vino, pero bueno, nosotros le pusimos este título hace más de 40 años. Pero bueno, son cosas que pasan. Seguimos adelante entonces. Hay recuerdos para decir. Yo les estaba diciendo hace un ratito
hablando de los compañeros, de los músicos, también hablamos un poco de la familia de Damasio, también hablamos de las personas, los difusores, todos los que tienen que ver. Tengo que decir también que por ahí anda Carlos Copa, por ahí anda Alberto Pulsini, son todos viejos difusores de nuestra música que también me hace acordar Iris, me está soplando porque me ayuda de esta manera. Alberto Añese, que también fue otro gran, Alberto Castelar, que bueno, si anda por ahí Laura Pierre, sabe bien de qué hablo. Alberto Castelar, el maestro José Bragato, y bueno, y todas las chicas que colaboran ahí, Carolina, todos los que colaboran. Les comento que por decisión de la Sociedad de Autores va a estar próximamente en estos días en los pasillos de Sadaic el fuelle de Damasio. Va a estar ahí expuesto para que... No vale emocionarse, no hay que emocionarse. Bueno. Bueno, voy a invitar al escenario para que suban los muchachos del Cuarteto Santa Ana. Vamos a tratar de amucharnos y compartir un poquito la cama para que estemos todos juntos y cantemos la obra que más satisfacciones le dio a mi padre, que inicialmente estuvo dedicada su música a mi hermana Carmen, que ya no está más aquí, fue dedicada y no encontraban título hasta que después sí apareció el título de dos palabras tan abarcativas, un título tan excelente, Alma Guaraní. ¿Qué es el alma guaraní? Que te pones tantas cosas sobre esas palabras. Y bueno, se cruzó por su camino el poeta, el gran autor, el gran personaje de la música nuestra, de la música correntina, como Osvaldo Sosa Cordero. Y bueno, pasan estas cosas. Cuando se unen dos personas con una capacidad determinada, hacen estas obras que son inolvidables, que pertenece ya al cancionero escolar argentino, que cualquier persona la puede tararear, quizás sin saber su letra, pero sabe bien de qué se trata. Vamos a tratar de que, bueno, todos aquellos que estén por ahí, está Goyo Franco, todos los que quieran subir al escenario ahora para cantar Alma Guaraní, los invito cordialmente para que compartan el lugar. Vamos entonces, la menor. Guaraní perdura en el suelo amado y desde el verdor del monte natal la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer su voz secular. Es la misma que ayer echara a volar al viento, cuitas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá mientras el crisol de algún baratá su penoso amor convierta en cantar. Alma guaraní, quietud en los naranjales. Alma guaraní, silencio de los yerbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial, sin ningún rumor o florando va, el fuego de amor en ti siempre está, alma guaraní, la verdad natal. El alma de tu raza tan valiente y bravía, hoy vibra entre nosotros, no ha muerto todavía. Es tu voz dulce raza del Guayaquil que se mantiene altiva y es de alma guaraní.
la misma que ayer, echar a volar al viento, metas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá, mientras el crisol que al tumbar su pena y su amor convierta en cantar. Alma guaraní, quietud en los naranjales. Alma guaraní, silencio de los yerbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial, sin ningún rumor aflorando va, y en fuego de amor bendiciendo estar alma guaraní, la heredad natal. Damacio Esquivel, Gracias, el Ernestina. coloso del chamamé, le decían. Rita Sosa Cordero, fuerte el aplauso para la hija de un grande también, ¿eh? Osvaldo Sosa Cordero. Gracias, gracias, gracias. Vamos a seguir haciendo música hasta llegar hasta el final. Gracias a los que... Ahí está. ¿Podemos tocar algo de Ernestito? ¿Algo que te guste? ¿Que tengas en vena? Decí nomás el tono y le damos. Gente de ley, vamos todos juntos. Estamos escuchando el fogón de Damaso Esquivel. Mientras yo hablo, pónganse de acuerdo a ver qué vamos a tocar. Bueno, está de más, la palabra gracias ya queda toda estirada de tanto que la usamos hoy. Pero bueno, mi gratitud a todos los que están acá. Vuelvo a agradecer a Ramona. Es una falta de respeto que nosotros tenemos que estar acá y ella no esté acá, pero no puede. Y le damos un beso en el corazón, un beso en el corazón. Mi menor, Yaguaga López, Chamamé, Damacio, vamos.
Bueno, este chamamé, Isabel del Bon, debe estar por aquí, está bailando. Carlito Cereal, que nos llama aquí. Aplauso para él. Gran difusor, hace más de 50 años que el tipo está delante de un micrófono para brindar un chamamé siempre. Hincha de Boca, como todos nosotros, ¿no? Bueno, vamos a hacer este chamamecito bien para que sigan bailando y se lo vamos a dedicar a Facundo, que debe andar por ahí, Facundo Sarabia, que... Gracias por venir, gracias. ¡Vamos! Tan solo nos restan unos minutos de este homenaje que recién comienza, porque el homenaje a Damasio Esquivel continuará, por ejemplo, el día 26. ¿De qué manera el 26 de abril continuará este homenaje? Con la presentación de artistas como Lucas Segovia, Yacaré Manso y Matías Galarza en el Auditorio Mayor de Radio Nacional. Así que ya les extendemos la invitación para ese día 26 de abril a las 19 horas. Y simplemente nos resta agradecerles el habernos hecho compañía, a quienes están aquí en el estudio, como quienes estuvieron siguiendo esta transmisión de Nacional Folclórica. Resta contarles quiénes les hicimos compañía en la operación técnica: Gabriel Cuenca, Fernando Ponte, Laura Cristaldo y Ezequiel Sánchez, la producción de Sadaic, la coordinación de Patricia Brañeiro y en la conducción quien les habla, Marina Lausuriaga. Y ahora sí, nos despedimos de la mejor manera con los artistas. Alma Guaraní. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos, ya son pocos minutos, nos despedimos con música. Agradecido a los oyentes, a los presentes y que viva el chamamé. Gracias.
Radio Nacional, Patricia Bañeiro a la cabeza. Gracias a todos. Hacemos palmas, el que no baila, hace palmas. ¿Ves?